Amados, hoy nos enfrentamos a una pregunta fundamental que ha provocado acalorados debates y confusiones a lo largo de la historia del pueblo cristiano. ¿Es María la Madre de Dios? Esta cuestión aparentemente simple ha llevado a profundas reflexiones teológicas y ha sido crucial para defender la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme guiarte a través de un viaje de conocimiento y comprensión mientras exploramos las raíces históricas y bíblicas de esta situación. Bajo la sombra del Omnipotente, es ahí Soy donde quiero estar. El Teotocos, o mejor conocido como Madre de Dios, fue incluido en el credo de Calcedonia no para darle una dignidad a María, sino para resaltar la deidad de Jesucristo frente a las herejías nestorianas. Se conoce como el nestorianismo a la doctrina sectaria de Nestorio, que distinguen en Cristo dos personas, una divina y la otra humana, de manera que son independientes pero unidas en Cristo, como hombre y Dios. Por otro lado, la doctrina ve a la Virgen María no como a la Madre de Dios, sino simplemente como a la Madre de Cristo. Es decir, frente a las herejías de Nestorio, que Jesús tiene dos personas, en el Concilio de Éfesos en el año 431, se llega a estas conclusiones. Número 1, las dos naturalezas, divina y humana en Jesucristo, constituyen apenas una persona que reunía en sí no solamente los atributos de la divinidad, sino también de la humanidad. Y número 2, la Virgen María, como Madre del hombre, tiene el derecho de ser llamada Madre de Dios, siendo madre de una persona divina, para defender la cristología y no la mariología. Hoy día la frase Madre de Dios se ha mal utilizado para agregar valor a María, para aportar en la mariología. Pero la frase en sí misma presenta un problema de silogismo ilógico. ¿Qué significa silogismo? Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Entonces, ¿por qué decir Madre de Dios es un silogismo ilógico? Por ejemplo, si Jesús es Dios, María es Madre de Jesús, entonces la conclusión es que María es la Madre de Dios. Bajo este silogismo puedo decir que María es Madre de Dios. Pero no solo eso, observa, puedo decir que Dios puede ser tentado, observa. Jesús es Dios, Jesús fue tentado, entonces Dios fue tentado. O un ateo puede decir, Jesús es Dios, Jesús murió, entonces Dios ha muerto. No, God! No, God, please, no! 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 ¿Te das cuenta del error que traen estas afirmaciones? Porque dos premisas sean verdad no significa que la tercera sea conclusiva. Y mucho menos cuando estamos hablando de la persona de Jesús que tiene dos naturalezas. En Jesús ocurre lo que se conoce como la unión hipostática. Dos naturalezas se unen en una sola persona. Así podemos entender cómo Jesús es Dios y crecía en conocimiento. Es Dios y fue tentado. Es Dios y murió. En todos los casos, su naturaleza humana es la que crecía. Era tentada y moría en la cruz. De igual manera se explica la concepción. No separamos la naturaleza, sino que la distinguimos para comprender lo que ocurre en Jesús en ciertos sucesos. Algunos ejemplos de los autores bíblicos haciendo la distinción de la naturaleza pueden ser útiles en este caso. Por ejemplo, Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La pregunta es, ¿quién crecía? Imposible que sea su naturaleza divina, debido a que Dios lo sabe todo. En Mateo 9:4 nos dice, y Jesús conocía sus pensamientos. ¿Puede un hombre conocer todos los pensamientos de los hombres? Claro que no, solo Dios puede hacer eso. Vemos su naturaleza divina actuando, igual que en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Dios está bajo la ley? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. O tal vez Jesucristo hombre está bajo la ley. Y en Hebreos 10:5 nos dice, me preparaste cuerpo,
el autor señala que el Hijo le hicieron un cuerpo. ¿Cuándo le hicieron el cuerpo y dónde? Here I come. Here I come. Cuando Jesús fue concebido en María. Eso no me lo esperaba. En Juan 3:13 nos dice, el que bajó del cielo. ¿Cómo puede ser madre María de alguien que ya existía? Juan nos dice que Jesús descendió del cielo y que existía desde el principio. Juan 1:1. El discípulo amado a quien Jesús le entregó su madre reconoce la preexistencia de Cristo. Reconoce que Jesús era antes que todas las cosas, incluso antes que Abraham en Juan 8:58. ¡Bravo! ¡Bravo! Y así pudiera durar todo el día explicándote, pero no quisiera saturarte. Jesús en el desierto fue tentado, su parte humana. Él no usó su divinidad para defenderse. Es justo lo que quería Satanás. Satanás quería que usara su naturaleza divina, pero Jesús superó la tentación como hombre. En la cruz Jesús hizo lo mismo. Entonces podemos ver cómo los autores bíblicos hacen la distinción de las naturalezas, la humana y la divina. Unos autores desean mostrar la naturaleza humana, como es el caso de Marcos y Lucas, pero otros tratan de presentar la naturaleza divina, como es el caso del Evangelio de Juan. Recalco, sus naturalezas no están separadas, sino unidas en una sola persona. La implicación que tenemos si aceptamos que Jesús tiene dos personas es que crea conflicto con las Escrituras y otras doctrinas. Ejemplo, Dios es uno en naturaleza, tres en persona. En la divinidad, solo Jesús tiene dos naturalezas. Si Jesús es dos personas, entonces en la Trinidad tendríamos cuatro personas: el Padre, el Hijo, el Hombre y el Espíritu Santo. Además, María no puede ser madre de Dios porque sería madre del Padre o del Espíritu Santo. Dios es una idea más grande. No se puede decir madre de Dios porque sería madre de toda la divinidad. La frase en sí misma contiene un problema. Por eso, de manera explicativa, se debe hacer una distinción en sus naturalezas. Así como Dios no puede ser tentado, Dios no puede morir, Dios no puede ser procreado, entonces hacemos una distinción en sus naturalezas para explicar qué ocurría en Jesús en algunos sucesos, como la concepción, en su tentación y en su muerte. La parte humana fue procreada, tentada y muerta, no su divinidad. Frente a esto, lo que sí podemos afirmar es que María es madre de la naturaleza humana de Jesús, como lo sugiere mi buen amigo Carlos Jonel, Antrocristotocos. Sugiero que la explicación sobre si María es la madre de Dios, no separemos las naturalezas de Jesús para no crear una herejía como el nestorianismo, sino que se haga una distinción para explicar ciertos sucesos en la vida de Jesús, tales como su concepción, su crecimiento y sabiduría, su tentación y su muerte. Conclusion. Mis amados, el título Madre de Dios asignado a María no se hizo para elevarla por encima de su verdadero lugar, como una sierva fiel, sino para afirmar la naturaleza divina de nuestro amado Salvador Jesucristo y defender su divinidad como el Dios encarnado. A través de la unión hipostática en la que dos naturalezas, divina y humana, se funden en una sola persona. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Reconocer a María como la Madre de Dios no implica que ella sea la Madre del Padre o del Espíritu Santo, sino más bien que es la Madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, podemos afirmar con confianza que María es el Antrocristotocos, la Madre del ser humano Jesucristo. Lo que estoy sugiriendo es, mis estimados, usar la frase Madre de Dios tiene un error garrafal. Lo que sugiero es que cuando vamos a explicar la naturaleza de Cristo, podemos explicarlo, como ya te he dicho, sin separar las naturalezas. La acusación que ha habido es que cuando queremos explicar si María es la Madre de Dios, que nosotros lo separamos y entramos en herejía. Por eso la sugerencia es no separarla, sino
distinguir las naturalezas para poder explicar estos eventos que ocurren en la vida de Jesús. Enfrentemos las herejías del pasado y las interpretaciones erróneas del presente. Volvamos a la enseñanza bíblica y abracemos con humildad la verdad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Yo soy Emmanuel Pérez y yo soy bíblico. No olvides compartir este contenido a tus amigos y hermanos. Hazle llegar este mensaje para hacerle de bendición. Compártelo, dale me gusta, déjanos tu comentario porque es una forma de nosotros poder crecer en este canal. Si te gusta lo que estamos haciendo, déjanoslo saber en los comentarios. Muchas gracias y Dios te bendiga mucho.